¿Qué secreto se esconde la profecía de Egg? ¿Quién podría ser esta bruja de los bosques? ¿Dónde está Daeron Targaryen? ¿Qué sabemos de Aerion Llamabrillante? ¿Y qué hay de cierto en que Henry Cavill hará un cameo en El Caballero de los Siete Reinos? En este vídeo responderemos a todas estas preguntas, extraeremos muchos detalles interesantes y haremos una revisión completa del tercer episodio de la primera temporada del Caballero de los Siete Reinos. Llegamos al ecuador de la temporada y el tablero acaba de saltar por los aires. Este tercer episodio, titulado significativamente El Escudero, pone todo el foco en ese niño de cabeza rapada que nos ha robado el corazón y también nos ha tomado el pelo, porque se ha revelado que nuestro querido Egg no es un huérfano más de los bajos fondos, sino el príncipe Aegon Targaryen, de la sangre del dragón, un príncipe muy por debajo en la línea de sucesión y, sin embargo, si las profecías de la bruja de los bosques no yerran, un futuro rey. ¿Está Poniente preparado para un monarca que duerme al raso y pretende viajar por los siete reinos con un caballero errante? Por lo pronto ya podemos actualizar nuestro árbol familiar de la casa Targaryen y situamos a Aegon como el cuarto hijo de Maekar, quien a su vez es el cuarto hijo del rey, y teniendo en cuenta a sus hermanos, su padre, sus primos y sus tíos, Aegon ocupa como mínimo el 10º lugar en la línea de sucesión. Quien nos queda pendiente por revelar es su hermano mayor, Daeron, aunque en este capítulo nos han dado una pista clave para saber dónde podría estar. Luego profundizaremos más en ello. Más allá de que los episodios se me están quedando cortísimos y que necesito ver ya a Lionel Baratheon, maza en mano, dando mamporros y carcajeándose de sus rivales, podría resaltar un buen puñado de bondades que nos ha dejado este episodio, desde la ejecución de la escena final, la música o la impresionante puesta en escena de las justas, hasta los pequeños añadidos y cambios con respecto al material original, todos de 10. Pero si tengo que quedarme con lo mejor del episodio, lo tengo claro: Dexter Sol Lancel. Es increíble cómo este actor con apenas 10 años es capaz de capturar la esencia de Egg con una fidelidad sobresaliente. No sé qué clase de hechicería realizan los directores de casting de HBO con los niños, pero de nuevo han dado en el clavo. Han encontrado un príncipe Aegon perfecto, alguien que transmite una mezcla de picardía infantil y la gravedad de un destino que parece quedarle muy grande todavía. Quien ha quedado eclipsado por la revelación de la identidad de Egg, pero también merece toda nuestra atención, es nuestro querido caballero errante, el héroe del día, Ser Duncan, que ha demostrado hoy por partida doble que tiene más de caballero que la mayoría de los que realmente tienen el título. Por un lado, con una escena nueva que no está en los libros y que me ha encantado, que es ese momento en el que Plummer lo tienta con amañar el combate para ganar las apuestas, y por otro, llevando el ideal de caballería de defender al inocente con la temeridad de llegar hasta las últimas consecuencias. En definitiva, creo que las acciones de Dunk y Egg en este episodio son el broche perfecto que cierra esta mitad de temporada. Y hecha ya esta crítica llena de alabanzas del episodio, damos comienzo al análisis de las escenas. El capítulo arranca con Egg moviendo ficha, decidido a sacar a Dunk del fango en el que se ha metido, pero lo verdaderamente interesante de este inicio es esa escena con Trueno, porque ahí es donde encontramos parte del subtexto del episodio. Mi padre dice que no debemos hablar con los caballos, que son tan estúpidos como los perros y solo entienden de pasto. La primera reacción de Egg es responder tal y como le ha enseñado su padre, pero luego rectifica y vemos cómo es él en realidad. Pero yo no creo que un caballo quiera ser sometido más de lo que lo quiere un hombre. Vemos que Maekar es un personaje trágico a su manera, un guerrero que no reconoce su propio reflejo en sus hijos. Esta decepción constante de Maekar es lo que define el carácter de los príncipes que vemos en el torneo y marca un contraste absoluto con la sencillez y el valor genuino de Egg. La escena se presenta además como un perfecto reflejo entre Dunk y Egg, porque cuando el escudero regresa al campamento y el falso caballero intenta poner disciplina, Dunk responde como le ha enseñado Ser Arlan, amenazando con golpearlo cuando se porta mal. Pero en realidad no le sale. Es un puñetazo que saldrá de sus labios una y otra vez, pero que en realidad nunca llega, porque la naturaleza de Dunk es otra, y ambos protagonistas son muy diferentes a sus mentores. Antes de dejar el entrenamiento de Egg y Trueno, tenemos que destacar esta escena en la que aparece un misterioso personaje, Ser Robin Raistlin. ¿Quién es realmente este caballero curtido que nos han presentado? Egg lo define con una frase que lo dice todo: el caballero más loco de los siete reinos. Y no es para menos, pues Ser Robin es uno de esos guerreros que no saben deletrear la palabra derrota.
Perdió un ojo hace 5 años por una astilla de lanza rota en plena justa, pero ese hándicap no le ha impedido presentarse en Vado Ceniza y retar nada menos que a Lord Leo Espinalarga Tyrell, considerado por muchos el mejor justador de todos los tiempos. Aunque en la serie no vemos el choque, en las páginas del libro somos testigos de un duelo donde Raistlin, claramente inferior, sigue cargando una y otra vez contra Leo, en una exhibición que cabalga entre el arrojo más absoluto y la pura temeridad. Como curiosidad decir que el nombre de la casa Raistlin y el de este personaje es muy posible que sea un homenaje de George R.R. Martin a los premios Raistlin, un galardón anual que se da a los mejores poemas de fantasía, ficción y terror, y que a su vez recibe su nombre en referencia a un personaje de una historia de ciencia ficción, el cuento de Robert Heinlein titulado Las verdes colinas de la Tierra, en el que encontramos al poeta Raistlin, que tiene como peculiaridad que era ciego, igual o en parte como Sir Robin. Ya de regreso con Dunk, Egg trae de nuevo el recuerdo de los Fuego Oscuro a través de una ingeniosa canción que recuerda la batalla del campo de Hierba Roja y hace mención a un personaje muy importante en aquella rebelión, Daemon Fuego Oscuro. Para entender quién fue, hay que mirar atrás, al caos que dejó Aegon el Indigno y sus bastardos ilegítimos, entre los que destacaban los Grandes Bastardos. Daemon Fuego Oscuro fue hijo del Indigno, tenido con la prima de este, Daena Targaryen, un guerrero que lucía como un verdadero valirio, que se rebeló contra su medio hermano, Daeron el Bueno, y que portaba en su cinto a Fuego Oscuro, la espada de los reyes. A su lado siempre estuvo Acero Amargo, su medio hermano, quien en este punto de la historia del Caballero de los Siete Reinos está al otro lado del Mar Angosto, a punto de fundar la legendaria Compañía Dorada. En el otro lado del bando, leal a su medio hermano, Daeron II, el actual rey, tenemos al inquietante Brynden Ríos, el futuro cuervo de 3 ojos, y al lado de este, a Shiera Estrella de Mar, una habilidosa hechicera, medio hermana y amante de Brynden, y que muchos teorizan que podría ser la mismísima Melisandre de Asshai. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis para hablar de un rumor que ha cobrado fuerza en los últimos días y que quizá tenga que ver con Daemon Fuego Oscuro. Hablamos del posible cameo de Henry Cavill en la serie. Ya es prácticamente un meme esas incontables peticiones del fandom de que interprete a Aegon el Conquistador o a la mismísima Rhaenyra si hace falta, pero nada importa con tal de que interprete a alguien del universo de Juego de Tronos, porque para muchos parece que Henry Cavill vale hasta para hacer de trueno. Pero más allá del meme, el rumor se ha extendido ahora con un pelín más de fundamento, porque al parecer en la Comic Con de Nueva York, Peter y Dexter, es decir, Dunk y Egg, hablaron de Henry Cavill con bastante complicidad en una de sus entrevistas. Y claro, solo faltaba que mencionasen al actor para que el rumor corra como la pólvora, y ahora se habla de un posible cameo en esta temporada. ¿Cómo sería esta aparición? Nadie lo sabe, pero teniendo en cuenta que hay mucha gente que afirma que va a haber una escena de la primera rebelión Fuego Oscuro en algún momento de la temporada, si me preguntáis mi opinión de qué papel interpretaría Henry Cavill si el cameo fuera real, pues no creo que haya otro personaje que le viniera mejor que el mismísimo Daemon Fuego Oscuro. ¿Va a suceder esto realmente? Personalmente lo dudo, pero no seré yo quien le corte las alas a los infatigables peticionistas de ver a Don Henry en todas las IPs de fantasía y ficción. Dejando de un lado los rumores y volviendo a la canción, esta tonadilla que nos canta Egg nos está contando la derrota del aspirante al trono de hierro, el mencionado Daemon Fuego Oscuro y su hermano, Acero Amargo, en la batalla del campo de Hierba Roja. Y en la versión en inglés mencionan además el martillo y el yunque. En castellano, lamentablemente, la traducción han omitido al yunque y yo me veo en la obligación en este análisis de rescatarlo. ¿Quiénes fueron? Pues ni más ni menos que Baelor y Maekar, los hijos del rey, quienes llegaron al final del legendario enfrentamiento. Antes de que los hermanos Targaryen llegaran, Daemon había muerto en un ataque de Brynden Ríos y sus arqueros, los Picos de Cuervo, pero Acero Amargo había recogido a Fuego Oscuro del suelo y logró reorganizar a su ejército para lanzarse en un último ataque contra las fuerzas lealistas de Daemon el Bueno. En ese momento fue cuando, por la retaguardia, llegó Baelor Rompelanzas, apoyado por el ejército de dornienses que se menciona en la canción, mientras que por la vanguardia atacaba Maekar Targaryen. Y así, aplastando a sus enemigos por los dos flancos, se ganaron el apodo de El Martillo para Baelor y El Yunque para Maekar. El prado que antes había sido verde terminó manchado del rojo de la sangre de los miles de caídos, y desde entonces aquel lugar fue conocido
como el prado de hierba roja. Y mientras Aegon canta la canción, Dunk está vomitando el desayuno pensando que tiene que ajustar ese día. Y esto parece un guiño a lo que le sucedió realmente al actor, que en el primer día en el que fue a la oficina de producción y conoció al director y al showrunner, terminó vomitando por los nervios. Luego nos damos cuenta de que Dunk está más desubicado que el Tairushi de barba azul que vende gansos en el campamento, y hoy no podrá participar en el torneo. Pero por suerte tenemos otras justas. Entre ellas asistimos a una que pasa muy rápido, pero sus dos personajes, aunque secundarios, son importantes para la historia. De modo que vamos a pararnos aquí. Hablamos de la batalla de los Humphreys. En el episodio anterior vimos a Ser Humphrey Hardin del Valle de Arryn como uno de los 5 paladines de la joven Wayne Ashford. Como vemos aquí, sigue gustando porque ha vencido a su anterior retador, Lord Medgar Tully, y ahora quien se enfrenta es a su cuñado, el joven y audaz Ser Humphrey Pisbury, cuyo pabellón vimos en el primer capítulo con ese escudo de 3 colmenas sobre franjas amarillas y negras. La emoción que vemos en el público está más que justificada, porque ambos rompieron nada menos que 12 lanzas cada uno, regalando a los presentes un enfrentamiento tan épico que el pueblo terminó bautizándolo como la Batalla de los Humphreys. Finalmente, el Humphrey que ganó fue Ser Hardin, el mismo que tendrá la mala fortuna de enfrentarse después al infame Aerion Llamabrillante. En el descanso entre justas, Egg comparte con nosotros una fantasía que quizás sea otro augurio de su futuro. Habla de regresar después de una guerra como un héroe y casarse con la segunda hija más bella del señor al que sirve, porque por supuesto la primera sería para Dunk. No hay aventura de Dunk y Egg publicada hasta la fecha que narre semejante historia, pero sí sabemos, según la enciclopedia del mundo de Hielo y Fuego, que en algún momento de su vida este príncipe cabalgará hacia una batalla contra los Fuego Oscuro, que se alzarán contra la corona en varias ocasiones. De aquella guerra regresará convertido en un héroe y poco después tomará como esposa a la hija de un señor, y no lo hará por compromiso, ya que en aquel momento seguiría estando muy por debajo en la línea de sucesión, sino que lo hará por amor. Así que de alguna manera el sueño de Egg se verá cumplido en el futuro. Precisamente esto mismo, su posición como el cuarto hijo del rey, el último en el escalón de la sucesión, entra en conflicto con una de las grandes sorpresas del episodio, la predicción de la vidente, lo que en el mundo de Hielo y Fuego llamaríamos una bruja de los bosques o una Maegi. Algunas mujeres que tenían este espeluznante don solían aparecerse en torneos y festejos para ganar algunas monedas prediciendo el futuro, como el caso de Maggie la rana, la Maegi que realizó las predicciones a una joven Cersei Lannister, que vendía sus predicciones en un torneo de Lannisport organizado por Lord Tywin. Y por supuesto, al igual que con Maggie, a todos los espectadores les habrá quedado claro que lo que la bruja de los bosques de este episodio nos acaba de soltar son 3 spoilers más grandes que el soldadito juguetón de Ser Arlan del árbol de la moneda. ¿No es así? Bueno, pues vamos a explicar con prudencia y sin entrar en demasiados detalles el significado de la profecía. Las 3 cosas que nos dice sobre Aegon es que contra todo pronóstico llegará a ser rey, lo cual sorprende a Egg porque su acceso al trono parece improbable. Lo segundo es que morirá en un incendio, refiriéndose a un terrible acontecimiento que se conoce como la tragedia de Refugio Estival. Y lo tercero es que los que le conocen se alegrarán de su muerte. De esto solo diremos que lo que Egg estaba haciendo en Refugio Estival no era algo que muchos compartieran, aunque sus intenciones estuvieran enfocadas probablemente a mantener el reino unido. Pero más allá de todo esto, la intención de los showrunners al mostrarnos a esta bruja de los bosques es presentar lo que esconde la historia del Caballero de los 7 Reinos, que no solo son las aventuras de un caballero sin título, el más noble de todos los tiempos, sino que también nos están contando la historia del rey Aegon V, quien murió en la tragedia de Refugio Estival. Un acontecimiento que, además, supone el inicio de lo que más tarde sería la canción de Hielo y Fuego. Egg es, para situarnos en el árbol genealógico, el abuelo del Rey Loco y el bisabuelo de Daenerys Targaryen. Nadie sabe cuál es la última aventura que George R.R. Martin tiene pensada para Dunk y Egg, pero es muy probable que sea precisamente aquel incendio en Refugio Estival, la residencia de verano de los Targaryen y el actual asentamiento del príncipe Maekar, el padre de Egg.
Por otro lado, la escena de la bruja no es algo que aparezca en los libros, pero parece puesto ahí con toda la intención de crear expectación de cara al futuro de la serie, porque ahora el showrunner Ira Parker ha afirmado que pretende extender esta serie a lo largo de la vida de Egg, con varias temporadas en su etapa como escudero, otras tantas como príncipe y un último salto temporal como rey. En algunas de ellas veríamos otras rebeliones fuego oscuro y algunos enfrentamientos legendarios, y resulta muy difícil pensar que la intención no sea conectar esta historia con el inicio de Juego de Tronos, ya que cuanto más avanzan las aventuras, más y más personajes conocidos de la serie original irán apareciendo como secundarios. Un proyecto muy ambicioso para los tiempos que corren, por lo que personalmente, antes de subirme al tren del hype, recomendaría centrarnos en disfrutar todo temporada a temporada, sin pensar más allá. Lo último que vamos a destacar de esta escena es la posible identidad de esta bruja de los bosques. Y es que es muy posible que los showrunners la hayan puesto aquí con la intención de que reaparezca en un futuro, porque sabemos que en la historia de los 7 reinos que está por venir sí que aparece una verde vidente a la que conocemos como el fantasma de Alto Corazón. ¿Podría ser ella? Lo dejamos aquí para evitar spoilers, pero si queréis conocer más sobre su historia, no podéis perderos por nada del mundo las crónicas de Jenny de Piedras Viejas, una de las joyas de crónicas de Poniente, plagada de profecías, sueños y conexiones con la canción de Hielo y Fuego. Otro de los añadidos en este capítulo ha sido esta conversación en la que Dunk y Egg hablan de sus padres. Aquí Dunk dice que cree que al suyo lo ahorcaron por ladrón, pero no está del todo seguro de esto, pues era tan pequeño cuando quedó huérfano que no alberga ningún recuerdo de sus padres. Lo que en el texto dice exactamente es que en Desembarco del Rey, el cocinero al que le vendía ratas, palomas y gatos para el guiso le dijo que probablemente vio a su padre ahorcado, pero no lo sabe con certeza, pues también baraja la posibilidad de que lo enviaran al muro. Este comentario hace que Dunk albergue la esperanza de que alguna aventura lo lleve al muro y allí encuentre a un viejo canoso tan alto como él. ¿Será que algún día nos encontraremos con el padre de Dunk allí? El detalle extra que nos deja esta escena es la mención al guiso de ratas, palomas y gatos, que no es casual, sino que se está refiriendo al plato culinario por excelencia del lecho de pulgas, mencionado sutilmente en las novelas en infinidad de ocasiones. Y es que Dunk no es el primer personaje que conocemos que sobrevive en el lecho de pulgas de esta manera. ¿Recordáis el capítulo 9 de la primera temporada de Juego de Tronos en el que vimos a Arya cazando palomas para ganarse una hogaza de pan? Esto es porque en los tenderetes de este humilde barrio de Desembarco del Rey es muy habitual encontrar lo que George R.R. Martin bautizó como el Bowl of Brown, un guiso a base de verduras que siempre se está cociendo a fuego lento y que lo van rellenando en el mejor de los casos con pescado fresco y en tiempos de escasez con carne de dudosa procedencia, como palomas, perros, ratas, gatos y hasta personas que desaparecen misteriosamente. Antes de volver al torneo, tenemos que repasar la propuesta indecente de Plummer, el maestro de justas, que si bien protagoniza una escena que tampoco es original del relato, personalmente la considero un cambio muy acertado, porque muestra perfectamente la nobleza de ser Duncan el Alto, y es coherente con lo que hubiera hecho el Dunk de los libros. Plummer habla de los apuros que está pasando la casa Ashford y de cómo Dunk podría ser recompensado ayudando a revertir la situación, amañando una justa contra Robert Ashford, hijo del señor. El escenario que presenta Plummer es que, dado que el joven heredero se ha convertido en uno de los favoritos de las apuestas, podrían ganar una verdadera fortuna si inesperadamente Robert perdiera contra el caballero errante que nadie conoce, aquel por el que nadie da un penique y el que menos probabilidades tiene. Dado que cada vencedor se queda con la armadura, las armas y el caballo de su rival, o con el dinero que éste pague por su rescate, Dunk podría ganar una suma de dinero con la que vivir casi un año, además de que un señor se fije en él y le ofrezca trabajo. Con esta escena vemos de nuevo que todos infravaloran a Dunk y que a pesar de que no tiene dinero para comprar ni un cinturón para la espada, prefiere arriesgarse a perderlo todo antes que ganar dinero con una victoria poco honorable. Pero lo más importante de todo, nos conecta con la predicción que la bruja de los bosques le hace en su encuentro. Ella le dice, tendrás mucho éxito y serás más rico que un Lannister, pero con esta escena de Plummer yo no me lo tomaría en sentido literal, sino con un significado más profundo, porque Dunk nos ha demostrado que hay algo que valora más que la riqueza, y es el honor, la dignidad,
la defensa del inocente y honrar el legado de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, siguiendo el código de caballería. Y si tomamos en cuenta estos valores y el reconocimiento que le espera en un futuro, sin duda va a ser más rico que un Lannister como Tywin, cuyo legado ya sabemos cómo terminó. Y con la propuesta de Plummer rondando la desconcertada cabeza de Dunk, las trompetas nos llaman al campo de justas, donde encontramos al hermano de Egg, el príncipe Aerion Targaryen, quien se hacía llamar a sí mismo Llama Brillante. ¿Cómo es el personaje en los libros? Pues tenía el aspecto característico de los señores dragón, con ojos violeta oscuro y cabellos de oro blanco rizado. También tenía su propio blasón, con una variante del dragón de la casa Targaryen. A diferencia del original, el suyo era un dragón de 3 cabezas, pero cada una con un color diferente, una naranja, otra amarilla y otra roja. En la serie, desafortunadamente, el blasón de Aerion ha quedado simplificado y el dragón, si bien más anaranjado que el original, tiene todas las cabezas del mismo color. Su casco, nos dice el texto, tenía un penacho en llamas como el que vemos aquí. Su lanza estaba veteada de franjas ígneas, como la que porta en la adaptación, y su corcel estaba envuelto en una enorme tela con trazas naranjas y rojas para que pareciera que el caballo cabalgaba sobre llamas. En esta justa se presenta como un retador, y frente a él tiene a los 5 paladines que quedan en pie tras las justas. ¿Quiénes son? Tenemos a Lord Leo Tyrell, cuyo blasón no se ve en la escena, a Lyonel Baratheon, Tormenta Alegre, a Robert Ashford, que en este punto de las justas en los libros ya había caído, a Valar Targaryen, el primo de Aerion, y por último a Ser Humphrey Hardin, que ya ha ganado nada menos que a 14 retadores y ha salido invicto. ¿Por qué Aerion lo elige a él? Pues porque no tiene valor para enfrentarse al Leo Larga Espina o a Lyonel Baratheon, y en ningún caso se atrevería a hacer lo que va a hacer con ninguno de ellos, ni tampoco con su primo Valar o Robert Ashford. No, elige a Ser Humphrey Hardin porque viene de una casa de caballeros hacendados, no de señores. La clave de la escena es que su padre, el príncipe Maekar, no está presente cuando va a ajustar porque se ha ido a buscar a sus otros 2 hijos, y esto hay que tenerlo en cuenta por 2 motivos. 1. Aerion solo se comporta con cortesía cuando su padre está presente porque es al único al que teme y al único al que pretende agradar. Y en segundo lugar, es Maekar quien le ha convocado a ir a este torneo para que brille más que su primo Valar. Si tuviera que enfrentarse a él, querría que su padre estuviera presente, pero no lo está, y esto da rienda suelta al dragón, e intenta alzarse como vencedor con tretas poco caballerescas, hasta terminar lanzando a Ser Hardin al barro tras asesinar brutalmente a su caballo. Después de este lamentable suceso, la mano del rey mandó a su maestre personal a que atendiera al caballero caído y recomendó al señor de Vadoceniza que le entregase el caballo de Aerion y le otorgase la victoria a Ser Humphrey, y por respeto al caballero caído y su pierna herida, ningún paladín lo sustituiría en el resto del torneo. De modo que pasaron de haber 5 paladines a solo 4. Aerion, por tanto, fue eliminado para vergüenza de Maekar y en unas circunstancias que deshonran a la casa Targaryen, para desesperación de Baelor, a quien su regio padre ha enviado allí precisamente con la misión diplomática de seguir limpiando la imagen de la casa real. El detalle oculto en la escena es ver a Egg gritando «¡Mátalo! ¡Mátalo!», momento en el cual Dunk mira a su escudero sorprendido por sus palabras, sin saber a quién está animando realmente, pero hay un buen motivo detrás. Quiere que Ser Hardin acabe con él, porque conoce perfectamente el monstruo que es su hermano. Y antes de llegar a la escena final, compartimos una jarra de sidra de su nuevo barril con Raymond Fossoway, quien deja 2 datos interesantes. Por un lado, el sentimiento de desprecio que una parte de Poniente tiene a los Targaryen, pues hace 25 años Aegon el Indigno había dejado un reino lleno de corrupción y algunos nobles muy molestos, pues durante su reinado muchos temían, entre otras cosas, que el rey se pasara por su casa de visita, pues el infame monarca no tenía reparos en intentar comprar la virtud de sus hijas y propasarse con ellas. Daeron el Bueno intentó reconstruir el reino, pero la guerra civil contra los Fuego Oscuro bañó de sangre los campos y pueblos, lo que trajo de nuevo al tablero de juego el fantasma de la danza de los dragones, y al final mucha gente, tanto nobles como plebeyos, no sentía ningún aprecio por los hijos del dragón, ya fueran bastardos o legítimos. Por otro lado, Raymond hace un retrato de los hijos de Maekar y da una pista clara sobre dónde está Daeron, el Targaryen que falta. Dice, muchos creen que sus hijos Daeron y Aegon están muertos, pero seguro que Daeron solo está borracho por ahí. ¿Y quién se ajusta a esta descripción? Ya sabemos que Aegon viajaba con él y donde encontramos al pequeño principito, de modo que si aún no habéis unido las piezas, dejaré que montéis el puzzle por vuestra cuenta.
Y cerrando la escena, Raymond nos hace un repaso de todos estos Targaryen hijos de Maekar. Tenemos a Daeron el borracho, el mayor, a Aerion, que es vil y cruel, al tercero, tan inútil, nos dice que lo van a mandar a Antigua para convertirse en maestre. Este es nuestro querido maestre Aemon, de los más sabios de los 7 reinos, y sobre el cuarto hijo de Maekar, Raymond no nos puede decir nada porque es interrumpido por el niño en cuestión, que entra en la tienda gritando que Aerion está haciendo daño a alguien. ¿A quién?, pregunta Dunk. Y creo que esta escena era originalmente más larga y la han cortado en postproducción, porque hay una imagen promocional de Raymond agarrando a Dunk, y esta coincide perfectamente con la descripción de la escena de los libros, en la que el escudero Fossoway le dice: Ser Duncan ha dicho que era Aerion, de la Casa Real. Tenga cuidado. Dunk sabe que era un buen consejo, como también sabe que Ser Arlan del Árbol de la Moneda le habría dicho lo mismo, que no se inmiscuyera o perdería la cabeza, pero Ser Duncan el Alto es un caballero entre 1.000.000 y decide enfrentarse al dragón, como lo hizo Serwyn del Escudo Espejo, el personaje al que está interpretando Tansel. La escena en realidad mezcla las dos historias que los titiriteros han interpretado en los capítulos anteriores, un caballero luchando contra un dragón, y Florian, un caballero y bufón, una metáfora de Dunk, luchando por una doncella, cuyo papel le ha tocado a Tansel. Y así, con esta escena llega la revelación final. Nuestro huevito favorito eclosiona y se convierte en un dragón, el príncipe Aegon. Por eso no recogió el penique que le había lanzado Dunk, porque como príncipe jamás lo había necesitado, y también como una metáfora de que el propio Dunk lo había confundido con la moneda más pequeña de la bolsa, cuando en realidad era la mayor, nada menos que un dragón de oro. Y por eso también en el capítulo anterior, Egg se refiere a los señores y caballeros como unos aduladores, pues siendo un príncipe como es, cada vez que uno de estos se acercan a él, intenta ganarse su favor. Pues bien, este principito se ha metido en un buen lío y aunque ha salvado la vida de nuestro caballero, lo acaba de meter en un lío mayor, inmiscuyéndolo sin querer en las rencillas que hay ahora en la Casa del Dragón. ¿Cómo saldrá Dunk indemne de haber golpeado al nieto del mismísimo rey? Pues para saberlo tendremos que esperar poco tiempo, porque, ojo, el capítulo 4 se va a estrenar este mismo viernes en Estados Unidos, y aquí en Europa el sábado de madrugada. Así pues, estad atentos, porque este fin de semana tenemos más del Caballero de los 7 Reinos. Y con esto concluimos el análisis de hoy. Ya sabéis que tenéis varias listas de reproducción con historias y lore, personajes o organizaciones del Caballero de los 7 Reinos, Canción de Hielo y Fuego y la Casa del Dragón, cuyos enlaces tenéis en la descripción. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a me gusta y suscribíos al canal para más vídeos del mundo de Hielo y Fuego.